Buenos días, señores estudiantes, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, doctora. Buenos días, días, doctora. doctora. Buenos días, doctora. Bueno, Buenos días. hoy día vamos a comenzar las exposiciones. Quería preguntarles si ustedes tienen, ¿qué días tienen ustedes práctica de las otras materias y que me indiquen si les choca con la asignatura o no? Por ahora solo sabemos que anatomía nos dará el viernes. Ah, ya, entonces no hay problema. Bueno, si tienen alguna dificultad ahí me comunican, ¿ok? Sí, doctora, Bien. con histología todavía no tenemos horario. Ah, bueno, ahí vamos viendo. De cualquier manera, como esto es una materia que se puede flexibilizar, no hay ningún problema. Lo importante es que ustedes ya se vayan incorporando a la facultad presencialmente y ojalá el próximo semestre ya puedan asistir normalmente. Ok, bueno, vamos a comenzar con el grupo que tiene el tema de indígenas de la sierra, los grupos que tienen el tema indígenas de la sierra 1 y 2. Entonces vamos a ver si ustedes exponen primero pues el grupo con el tema indígenas de la sierra 1. Por favor, todos los expositores pues que mientras exponen mantengan la cámara abierta. Y sin más pues comenzamos ya la exposición de los temas. Gracias. Doctora, en unos minutos ya proyecto. Ok. Bueno, se les pide al resto de los grupos que ya tengan listo la persona que va a compartir pantalla, que tenga ya listo, abierta la presentación, etcétera, etcétera, para no perder tiempo. Ustedes saben que estos temas son bastante largos, entonces es importante que ustedes tengan ya todo listo. Sí, ¿Ok? profe, es que la compañera que iba a compartir pantalla se le había dañado la computadora hace un momentito. Ah, ya, bueno, ok.
Buenos días, nosotros somos el grupo número 1 y les vamos a hablar sobre los indígenas de la sierra, específicamente las comunidades de Caranqui, Otavalo, Cayambi, Quitucara y Panzaleo. Los integrantes son los que se proyectan en la pantalla. Caranquis. Bueno, los caranquis, las comunidades caranqui también se denominan como comunidad cara o caranqui con C y Q, son comunidades indígenas que están localizadas en el norte de la sierra, específicamente en la provincia de Imbabura. Estos se distribuyen por todos los cantones de esta provincia de la siguiente manera. En Ibarra están en las parroquias de Esperanza, Angochagua, Caranqui y San Antonio. En Antonio Antes se encuentran distribuidos en las parroquias de Andrade Marí. En Otavalo se encuentran en las parroquias de San Juan de Ilumán, también están en Cotacachi y en Pímparo, que están en las parroquias de Mariano Costa y San Francisco de Singipampa. En este último cantón, las comunidades caranquis todavía siguen un proceso de identificación cultural. Bueno, de acuerdo a ciertas investigaciones, se dice que incluso llegaron a estar un cierto periodo de tiempo indeterminado, todavía no se sabe a qué mismo periodo estaban, pero algunas de estas comunidades llegaron a asentarse en el sur de Carchi y en el norte de Pichincha. De acuerdo al último censo que se realizó del INEC en el 2010, las poblaciones de los caranquis estaban distribuidos de la siguiente manera en cada uno de los cantones. En Ibarra estaba la mayor población de comunidades caranquis, con 8.408 pobladores. Le seguía ahí Pimámpiro, que tenía 1.078 pobladores. A este le sigue Cotacachi, como podemos ver en la tabla, que tiene 43 pobladores. Sigue Antonio Ante, con 24 pobladores. Y finalmente Urculqui, con 13 pobladores. Muchas de las comunidades, y especialmente Francisco Chasiguano, quien es el presidente de la comunidad caranqui, dicen que varias de los pobladores de esta comunidad están perdiendo su cultura progresivamente y específicamente los jóvenes, debido a que estos jóvenes han tenido que salir de sus comunidades, disculpe, han tenido que salir de sus comunidades para ir a trabajar o estudiar, entonces tienen que enfrentarse a nuevas culturas de otras personas y van perdiendo la suya propia, van perdiendo su propia identidad, tal como habíamos visto en los temas de los términos que usted hablaba. De hecho, también hay ciertos jóvenes de las comunidades caranqui que no pierden su identidad por salir a trabajar o estudiar, sino por el desprecio que tienen ante la palabra indígena, la cual muchas personas fuera de sus comunidades han utilizado como un término ofensivo para referirse a ellos, incluso si este término no tiene nada de malo en sí, sino que simplemente es para referirse a su comunidad y a la cultura que ellos tienen. Sin embargo, lo que ellos deberían darse cuenta es la historia interesante que tiene su pueblo. Pues su pueblo, su comunidad caranqui, fue nacida de la unión a través de varios miembros de grupos de alianzas. Entre estos miembros están los caranquis, los cayambis y los otavalos. Estos formaron lo que era la Confederación Caranqui, en el cual los otavalos y los cayambis los iban a ayudar a socializar varias cuestiones políticas y culturales de estos lugares. Las comunidades caranquis iban a estar divididas entre señoríos, los cuales eran los caranquis y los cayambes como los más importantes. Incluso algunas personas dicen que ellos estuvieron sus primeros habitantes por allá en el año 900 después de Cristo. Y que después, unos años después, en 1200 después de Cristo, llegaron más y más habitantes. Sin embargo, a finales del siglo XV, los caranquis tuvieron que enfrentarse a una invasión inca. Esta invasión inca se dio por el reinado de Tupac Yupanqui, en el cual Tupac Yupanqui se dio cuenta que los terrenos en los que habitaban estas comunidades eran muy ricos y exuberantes. Eran perfectos para ellos poder seguir plantando y tener más riquezas. Por ello, ellos fueron a invadirlos. Sin embargo, las comunidades caranquis y toda la alianza que ellos habían formado con los cayambis y los otavalos habían puesto una gran resistencia, la cual fue de digno admirar. Lamentablemente, unos años más después, a manos del hijo y sucesor de Tupac Yupanqui, Huayna Capac,
fue que se tuvieron que enfrentar nuevamente y lamentablemente perdieron la batalla. La forma en la que Huayna Cápac los enfrentó fue colocando varios parancas ese es el nombre, que eran como unas fortalezas grandes en las cimas de las colinas, donde ellos iban a enfrentar a los demás. Enfrentaron poco a poco primero a la periferia, es decir, los extremos de la comunidad, y poco a poco fueron integrándose hasta llegar al centro, acabando con todos. Pero tanto su resistencia como su batalla fue admirada por los incas como por las comunidades que seguían poco a poco en este lugar. Antes de que existiera esta invasión, la lengua que usaban era el caranqui o cara, la cual muchos investigadores dicen que es una lengua barbacoa, que son lenguas indígenas de Ecuador y Colombia. Pero esta poco a poco fue desapareciendo hasta ser extinta por el siglo XVIII. No, sí, XVIII. A esta lengua se la reemplazó con la lengua quichua, que era de los incas, por lo que actualmente hablan quichua y su segunda lengua es el castellano. Pero el hecho de que se extinguiera la lengua caranqui no significa que no haya tenido alguna consecuencia o algún efecto positivo, pues el quichua que hablan ahora en Imbabura, específicamente en las comunidades de Caranqui, tiene varios toques y características de la lengua extinta. También son caracterizados por las construcciones arquitectónicas que ellos realizaban. De hecho, ellos no eran buenos trabajando con piedra, pero eso no evitaba que ellos pudieran realizar varias construcciones. De hecho, ellos usaban lo que eran la toba volcánica, el tapial de barro con techo de paja, los bloques de cancagua y el adobe. Las construcciones que ellos realizaban eran en forma de pirámides truncadas escalonadas, como se puede ver aquí la imagen de la pirámide Koyaski. Esta pirámide, en la imagen de aquí, es una en forma de 3D, porque la actual pirámide de Koyaski está como cubierta de mucho césped, de mucha naturaleza, ya no está como se ve en la imagen. Estas pirámides normalmente tenían una rampa en la cual uno podía acceder, pero algunas no necesitaban realmente de estas rampas. Incluso ellos tenían construcciones para enterrar a los fallecidos, en los cuales eran montículos de tierra, donde se les rendía culto y se les daba santa sepultura. Otro de los ejemplos de sus construcciones arquitectónicas era Caranqui, que actualmente se lo conoce como la Hacienda Zuleta. Como podemos ver, tienen sus escalones, pero en cambio a la pirámide Koyaski no tiene una ladera o algo para subir. Las comunidades de Caranqui tienen un sistema de organización realmente, se puede decir, autoorganizado, ya que ellos mismos iban organizándose, el cual era bajo una autoridad que se denominaba como Consejo Comunitario y la Asamblea de la Comunidad. En este Consejo Comunitario eran varios grupos de personas en el cual se podían reunir en una cabaña que era construida específicamente para este consejo comunitario, como lo podemos ver en la imagen. Aquí tiene una de esas construcciones en forma de pirámides truncadas, en la cual ellos iban ahí para decir o pedir reclamos o demandas que eran más de característica social o cultural, también para denominar como cosas de problemática de tierra o agua, o para mantener lo que eran sus culturas y costumbres. Y como era un sistema social demasiado bien organizado, estos problemas se solucionaban en poco tiempo y de una forma no violenta. De hecho, varias de las problemáticas sociales o culturales que tenían no tenían mucho carácter violento, realmente solo eran problemas pequeños que podían solucionarse de forma rápida. La economía de ellos es muy basada en la actividad agrícola, en la artesanía, el agroturismo, el turismo comunitario, y de hecho algo que se debe destacar es que ellos aprecian mucho el autoconsumo ya sea en microempresas que ellos mismos han creado o de su misma actividad agrícola. De hecho, de su actividad agrícola viene basada la gastronomía que ellos consumen.
Por ejemplo, ellos realizan lo que son cultivos de papa, frijoles, maíz, hortalizas. De hecho, también de la bebida de la chicha de jora, la cual es de un maíz malteado. Y en cuanto a carnes, ellos comían lo que era que cazaban, que ahora no necesariamente tienen que cazarlos, sino que ya normalmente los crían. Entre ellos estaban el cuy y el pato. Las costumbres de ellos hay que destacarlas, yo diría, en partes. Primero estaban sus costumbres espirituales, sus costumbres en cómo se comunicaban o cómo llegan a comunicarse todavía actualmente, en sus juegos tradicionales y en las fiestas que ellos celebran. De hecho, de forma espiritual, para ellos la muerte es algo muy importante y que debe tener mucho respeto, no solo en su cultura antigua, sino también en la cultura actual. Pues en su religión principal, tanto como en el cristianismo, el cual fue impuesto durante la colonia, ellos consideraban que la muerte era un paso a la vida, que esta tenía una relación mítica con la naturaleza y que tenía que tener mucho respeto. De hecho, ellos brindaban, en ambas creencias tenía la misma característica de que brindaban 3 días de luto para luego llevarlo a su santa sepultura. Sin embargo, lo que la diferenciaba era que en estos velorios que ellos realizaban, llevaban lo que eran comidas dulces al difunto, las cuales también servían para apoyar a la familia. En su comunicación tenían la costumbre de hablar usando el grito o silbando para comunicarse con el otro o llamar a las otras comunidades o miembros de su comunidad. De hecho, estos son varios elementos de su identidad. En sus juegos tradicionales, pues ellos compartían juegos tradicionales similares a los de otras personas, como lo eran jugar con las canicas, a las escondidas, pero ellos lo usaban con elementos naturales. Si jugaban a las escondidas, lo hacían en ríos o en bosques. Y si usaban las canicas, no usaban mucho las que eran las bolitas, sino que usaban cosas de madera para simular que eran canicas. En las fiestas que celebran están el Inti Raymi, el cual es una celebración que viene de parte de los incas, ya que ellos fueron invadidos por los incas, como ya conté en su historia. Este Inti Raymi sirve para dar una alabanza al sol, al dios sol, gracias a todas las cosechas que se pudieron dar. De hecho, voy a proyectar un video del Inti Raymi en la comunidad de Caranqui. Este de aquí. Pues miren, como pueden visualizar en la imagen, muchos de ellos se reúnen en comunidades, como en ciertos cantones no son muchas personas que forman parte de la comunidad, entonces se puede ver que normalmente llegan a ser solo un grupo pequeño de personas que estén celebrando en un sector determinado de su cantón. Ellos llegan a utilizar también lo que es el baile sanjuanés, que viene característico del San Juan, que es una festividad también proveniente de su catolicismo. En este baile de sanjuanés, como podemos ver, algunos de ellos tienen pantalones amombachados y algunos a veces llegan a tener una máscara en representación a algún elemento. Acá también tengo otro video en el cual están celebrando sanjuanés. Muchos de los bailes que realizan tienen ritmos muy alegres, las ropas que utilizan para estas festividades son muy coloridas, muy vivaces, y básicamente lo celebran con todo el alma, lo celebran muy felices, incluso si para nosotros puede ser que el baile no tenga mucho movimiento, para ellos realmente es algo cultural, algo de gran peso para ellos. En la vestimenta, también como lo pudieron ver mucho en los videos, se le diferencia tanto en el varón como en la mujer. En el varón, en un caso, llegan a usar lo que es el sombrero de ala corta, el poncho rojo de lana, el pantalón o la camisa blanca y las alpargatas blancas. Mientras que en el caso de la mujer, ellas usan lo que es la blusa blanca con hilos de colores. Estos hilos de colores que tienen bordados van a representar lo que son las flores y las aves, básicamente toda la naturaleza que ellos aprecian. La chalina normalmente llega a tener colores vivos, entre los cuales pueden ser rojo, fucsia,
pero también llega a ser como elección actualmente de la mujer, lo que quiere utilizar en la chalina. También llegan a usar lo que son hualcas, es decir, los collares dorados y manillas, pulseras, que antes eran hechas de piedras de jade, sí, si no me equivoco. Y las alpargatas negras nunca faltaban. Y finalmente lo que era su falda larga, que tenían que tener tonos demasiado intensos, por ejemplo, colores fucsias, colores rosados, eran colores muy intensos y vivaces. Eso es algo muy característico de la vestimenta de la mujer en estas comunidades. Esta falda, de hecho, tiene que estar sujeta a la cintura de la mujer con una faja. Esta faja tiene que ser de 3 metros por 10 centímetros y se la colocan alrededor de la cintura, amarrándola fuertemente para poder sujetar lo que es la falda. Buenos días, profesora, compañeros. Yo les hablaré sobre la ciudad de Otavalo. No tiene que hablar sobre la ciudad, es la cultura Otavalo. Y hay su cultura también. Los orígenes de Otavalo se remontan hace miles de años, cuando grupos humanos que emigraban desde el norte decidieron asentarse en una área que en la actualidad comprende las comunidades indígenas como Huacapungo, Tocagón y Caluqui, el suroriente y a orillas de la laguna de San Pablo. En este lugar se desarrollaron varios conocimientos sobre astronomía, agricultura, medicina y otras áreas de la ciencia, lo que permitió desarrollar los conocimientos de su propia cosmovisión. Este proceso fue desarrollado por la incursión inca que se dio desde el Perú aproximadamente hace 5 siglos. En vista de estas circunstancias, Otavalo pasó a formar parte de una confederación de pueblos que resistió entre 10 a 30 años, según algunos cronistas, y con el pasar del tiempo fueron vencidos a la orilla de la laguna de Yaguarcocha. Entonces Otavalo fue reubicado en el actual valle y fundado en el sitio por Sebastián de Benalcázar, en el mismo año que fue la fundación de Quito, es decir, en el año 1534. Desde ahí alcanzó importancia como corregimiento y posteriormente como villa. Finalmente, el 31 de octubre de 1829 fue decretado por el libertador Simón Bolívar. Fue elevada a ciudad, de esta manera constituyéndose en una referente de desarrollo histórico, social, cultural y económico del país. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí en sus costumbres y tradiciones, como ya vemos, se observan en cada rincón y les mencionaré la minga. Bueno, como ya podemos observar, la minga es un trabajo comunal sin remuneración con el fin de ayudar al vecino, amigo o familiar para ya sea la construcción de una casa o de una aceica, que es un canal de riego. Esto demuestra el espíritu comunitario de todo el pueblo. Luego le sigue la ceremonia matrimonial, que consiste en un intercambio de rosarios de los familiares y vecinos de los novios, quienes arrodillados y con gran solemnidad escuchan los consejos del alcalde que les habla de sus hijos, la honradez y el trabajo. Luego de esto se les da la bendición y pueden casarse por el registro civil o por la iglesia. Y si en un futuro esta pareja llega a tener problemas, el alcalde los reprende y arregla las desvanencias o faltas de acuerdo. Luego le sigue la fiesta de Yamor, que esta es una celebridad histórica cultural que une el origen preinco y la fe religiosa de un pueblo. Se proyecta esta festividad como un acto del mismo pueblo, unido en su diversidad, tal como los granos de maíz, que se consolizan férreamente en una mazorca. Como podemos observar, su vestimenta es hermosa y llamativa, pero lo que más resalta es el simbolismo,
Por ejemplo, los ponchos de los hombres están hechos de lana o paño, son elaboradas con forma de montañitas andinas. Y por su lado, la fachalina, que es utilizada por las mujeres, se ubica en un costado cuando la mujer es soltera y por delante cuando la mujer ya está casada. Luego le sigue el pregón de la fiesta, que consiste en carros alegóricos, danzas, bandas y músicas, en el cual participan varias delegaciones a nivel local, nacional e internacional, dando a conocer su cultura y tradición. En este evento se resalta la belleza de la mujer otavaleña y la elección de ella. Siguiente diapositiva. Sus rituales. Estos rituales tradicionalmente se los realiza en la comunidad de San Pablo. La primera es la limpia tradicional, que esta es la que más se realiza. Este es un rito que se hace llamado a Dios por intermedio de santos y la Virgen María, para rogar y solicitar la vida o fuerza. Además, se invocan a los cerros como el Taita Imbabura, la Mama Cotacachi, y en esta ceremonia se emplean muchas plantas energizantes. La segunda es la limpia con el cuy. Este sirve para hacer un diagnóstico general del paciente. Se cree que todas las enfermedades que el cuy demuestre serán las mismas que afectan el enfermo. La pasada de vela, que esta se la hace conjuntamente con el cuy, ya que en la flama de la vela se mira cuál es la enfermedad y qué medicamento o práctica ancestral se debe utilizar para la cura. Y luego el espanto, que esta cura consiste básicamente en atraer el espíritu desaparecido del paciente que puede estar vagando por cualquier lugar. Luego le siguen las comidas tradicionales, que como principalmente está el yamor, que este plato se lo consume en septiembre durante la celebración de la fiesta del mismo nombre. Este plato está compuesto por la chicha de 7 variedades, el mote, tortillas, empanadas y el ají. Luego le sigue la chicha de jora, que es una bebida tradicional en la fiesta del Yamor de Otavalo, el cuy asado, que es uno de los platillos más tradicionales de la ciudad, la runatanda, que este es un pan preparado generalmente por los indígenas en el mes de noviembre, las habas calpo, que este es un plato que lleva una mezcla de papas, habas y melloco. Y por último, el maíz dulce, que este es un plato muy tradicional de Otavalo y del Ecuador. Se prepara con maíz dulce, con panela y canela. Siguiente diapositiva. Aquí logramos visualizar las atracciones culturales. Como principal está la Plaza de Ponchos, que es muy visitada, ya sea por sus ponchos, sus hamacas y otras artesanías. La cascada de Pegoche, que esta se cuenta que el velo el velo de agua que se forma tiene una connotación ancestral mitológica por la población indígena. Sus creencias se basan en la energía que procede del agua, y otros beneficios es que tiene poder de fertilización. Cuando una mujer no puede quedar embarazada, vaya a hacer rituales y logra quedar embarazada. También está el Parque del Cóndor, que es un lugar muy visitado. También encontramos el águila arpia, el gavilán, los búhos, lechuzas, entre otros. Y cada animal tiene su historia. La mayoría de ellos fueron rescatados. Luego tenemos el Mercado Ancestral de Otavalo, el Parque Simón Bolívar y la Laguna de San Pablo, que esta también es conocida como el espejo de agua más grande del país. Siguiente compañera. Buenos días con todos. Yo les voy a hablar sobre lo que es el pueblo de Cayambe. Este se encuentra ubicado en la región de la Sierra, al norte de la provincia de Pichincha, al sur de la provincia de Imbabura y al oeste de la provincia del Napo, ocupando lo que es el tramo de la cordillera de los Andes. En la provincia de Pichincha existen lo que son 11 parroquias y 84 comunidades. En la provincia de Imbabura tenemos lo que son 3 parroquias y 25 comunidades.
Y en la provincia de Napo se encuentra el cantón El Chaco, ubicado en lo que es la provincia Oyacachi. La población estimada de un pueblo de 147.000 habitantes, de los cuales aproximadamente 120.000 se encuentran en la provincia de Pichincha, 27.000 en la provincia de Imbabura y 350 en lo que es la provincia del Napo. La población está organizada aproximadamente en 131 comunidades y su idioma es el quichua y el español como una segunda lengua. La siguiente diapositiva. ¿Puedes cambiar de diapositiva, por favor? Ya. Los relatos históricos dicen que el pueblo de Cayambi perdió sus territorios en la época de la colonia y más tarde con la República fueron los terratenientes cortes criollos que usurparon estas tierras, manteniendo lo que es el pueblo bajo el conocimiento concertaje. La relación que independiza el laboral fue superado gracias a las primeras reformas agrarias del país y con las comunas luchas propiadas en el pueblo, reclamando lo que son las tierras para las manos de los que trabajan. Fue así como lograron la adjudicación de las haciendas pertenecientes al Estado para los pueblos de Cayambi. Una de las grandes líderes que luchó por la educación en la tierra fue Dolores Cacahuango. Se dice que esta es la rebelde líder indígena ecuatoriana que lucha por la educación en las tierras. Ella nació el 26 de octubre de 1881 y muere el 23 de abril de 1971 a sus 89 años. Reivindicó en pleno siglo XX la identidad y el derecho de la población indígena, reclamó lo que son las enseñanzas del quichua y fundó las primeras escuelas bilingües del Ecuador. La organización política se dice que el núcleo organizativo de este pueblo son las comunas, pero tienen otras formas de organización como son las asociaciones, cooperativas, comité de padres de familia, las juntas de agua, grupos artesanales. Cada comuna tiene su cabildo. Cada de estas organizaciones tienen como máxima autoridad la asamblea, organismo que está en decisión conformada por delegados de las comunidades convocadas por los cabildos. Desde la Constitución de 1998, en el reconocimiento de los derechos colectivos, los pueblos de Cayambi han pasado por un proceso de reconstrucción con el fin de tener un ejemplo de lo que es reunir la gente en su conjunto. De esta manera se creó lo que es la Confederación Popular de Cayambi, cuyos miembros son las comunidades y los sindicatos. Las prácticas medicinales en el pueblo de Cayambi se practica lo que son la medicina natural y también consume la medicina alopática. Existen lo que son los yachac, las parteras, fregadores en todas las comunidades que forman este pueblo. Utilizan conocimientos adquiridos por medio de lo que son la transmisión oral, que dice que las propiedades curativas de las plantas, de la tierra y de las piedras y del agua, todos estos elementos curan y además la mayoría de pueblos conocen lo que son las bondades curativas que se encuentran en las chakras. Para esto se lo utiliza para curar las enfermedades más leves. La siguiente diapositiva. Ya, las prácticas productivas, se puede decir que en estos pueblos es eminentemente agrícola y sus principales actividades productivas están relacionadas a la agricultura, la ganadería, la producción de derivados de leche y la elaboración de productos artesanales. En lo que es la relación de la producción agrícola, este pueblo combina en producción artesanal dirigiendo a un consumo propio, con la producción intensiva dirigida al mercado. En lo que es la agricultura, son productos como maíz, trigo, cebada, papa, quinoa, frijol, entre otras. En lo que es las prácticas, en las otras fuentes de ingresos muy significativas de estos pueblos, en el turismo, especialmente dirigido hacia las que son las ruinas de Coyhaique, Puntiaxil, Pura Quintuloma, entre otras.
Las prácticas alimenticias, se dice que su alimento se centra en los productos agrícolas que producen ellos mismos. Su dieta está compuesta especialmente en lo que son los granos, maíz, frijol, arveja, entre otras. Y estos están acompañados también de cebada, trigo, para formar una variedad de platos como el arroz de ceba, la cola de harina de haba y muchos más. La siguiente. Lo que es las costumbres y las creencias, este pueblo se acostumbra en los tiempos de verano a subir con los niños en la loma a gritar Yaconjunta, Caranqui, Achilititaico, para pedir que el agua llegue y que la lluvia venga. Y estas costumbres se las llama Huacharacay. También se invocan las montañas que los rodean para obtener una buena cosecha, sin olvidar que obtener una buena cosecha consiste en sembrar según el tiempo de la luna. La vestimenta, los hombres visten de camisa, pantalón blanco, poncho azul o rojo, sombreros, también lo que es los chatas de cualquier color. Las mujeres un centro rosado en la parte interior, fuera un centro negro, las hualchacas, manillas de perlas rojas y muy grandes, zarcillos de oro, pelicardios y también lo que es el sombrero. En las prácticas artísticas, se dice que estos pueblos bailan y cantan al San Juanito utilizando lo que es flautas, guitarras, campanillas. Para bailar los varones visten la ropa tradicional y las mujeres acompañan con su hermosa voz. También se dice que en la actualidad los jóvenes también escuchan el tipo de música actual. Ya, en lo que es las fiestas populares existe lo que es la fiesta de solsticio, que también conocida como un festival de San Juan o Inti Raymi. Estas tienen raíces nativas muy antiguas, como las relevantes principales fuentes, dejando algunos cronológicos de años de la conquista española. También está lo que es la fiesta de San Pedro, que tiene un significado ritual de tipo ancestral, ya que en el pasado el dios del sol se sentía halagado y agradecido con una buena cosecha. También se dice que hoy en día esta tradición, con el tiempo y como pasa el tiempo, se celebra con grandes colores que se reflejan en los trajes personalizados típicos de estas fiestas. Muchas gracias. Siguiente compañero. Bueno, ahora nos toca hablar un poco más sobre otra, que es los Quitucaras. Bueno, referente a su ubicación geográfica, vamos a tener que esta nación habita en la Sierra Norte de los Andes ecuatorianos, en las zonas urbanas, rurales, periféricas de la provincia de Pichincha, en los cantones de Quito, Mejía y Rumiñahui. Referente a la población, pues aquí hay datos muy interesantes. Según la información publicada por CODEMPE, el pueblo contaba con territorio, idioma, vestimenta y una población alrededor de 80.000 habitantes, que es una cifra especulativa que sumó a la gente indígena y a la no indígena que viven en las poblaciones rurales y que fue una información forjada para cumplir un requisito poblacional. Este dato se opacó con la información que arrojó el Censo de la Población realizada en el año 2010 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, INEC, que señala que las personas que se autoidentifican como Quitucara no superan los 2.399. Pese a ello, el pueblo Quitucara está activo en su cosmología diferente a la cosmovisión quichua-inca. Está presente en la ciudad y reside en las élites indígenas que se esfuerzan para que el pueblo se incorpore a la matriz ritual del Tahuantinsuyo. Referente al origen de los Quitucara, pues proviene de las raíces mayas, derivados de las olas migratorias que vinieron del centro o norte del continente americano. Este pueblo que está ligado al agua, a lo femenino, al ritmo, a las estrellas y al ritmo lunar, que determinan el movimiento para nuevas celebraciones anuales.
Los pueblos Quitukara fueron organizados por su nación en base a la familia nuclear unida por lazos de sangre. Históricamente, este pueblo sobrelleva la derrota ante los sucesivos conquistadores, incas, españoles, y el sometimiento y la denominación de los siglos, proceso de blancamiento derivado de la imposición cultural judeo-cristiana grecorromana y el acelerado proceso de urbanización metropolitana de la ciudad. Este pueblo se encuentra asentado en diferentes áreas urbanas, como ya fue mencionado, y rurales, y por ello también es importante destacar la historia de este pueblo, que va a ser una identidad de construcción que empieza a fines de los 90 dentro del movimiento indígena, que se denomina como una reconstrucción de los pueblos originarios. Esta identidad no está en plena correspondencia en realidad etnohistórica de Quito y sus alrededores. Este pueblo fue inscrito jurídicamente en el año 2003 por sus antiguos dirigentes del pueblo. Quitukara se escribía antes con la Q y la C, pero en el año 2003, correspondiendo a la unificación regional del idioma de los incas, determinó que se escribiera con K, ambas letras, ya que se dio la unificación regional del idioma de los incas, lo que determinó su base cultural, pese a que responde al calendario agrícola y al culto al sol. Así fue incorporado como miembro de la Confederación de Pueblos Nacionales Quichuas del Ecuador. Y con ello se dio paso a la invisualización de sus características particulares como pueblo matriz lunar y descendencia de una matriz maya. A partir de la legalidad obtenida, la organización del pueblo Quitukara se institucionalizó y se volvió orgánica a sus intereses de élite indígena quichua. Con ello se sumó al proceso de reconstrucción del imperio caído de los incas, el Tahuantinsuyo, proyecto promovido desde otras instituciones indígenas creadas por el Estado. Con respecto al idioma Quitukara, fue suscrito por el quechua de los incas. Hablando un poco más sobre la cosmovisión y la espiritualidad, cosmovisión del Ranti Ranti, que significa dar, recibir, trabajar en conjunto. Es básicamente lo que tenían fundamentalmente este pueblo, dar sepultura a los muertos en las mismas tierras de la etnia fue necesario para mantener la continuidad. Eso era lo que pensaban con las generaciones anteriores y era afirmar la pertenencia en estas tierras de la etnia Quitukara, que eran enterrados básicamente en posición fetal para ir al regreso de la Pachamama. Eso fue lo que creían, a la madre tierra, debido a ser en la misma posición en la que llegaron a la vida. Se enterraba a la persona con una vasija semejando el útero y se consideraba la muerte como un viaje, y por este motivo eran enterrados con su ajuar funerario y sus pertenencias más queridas. Sus vasijos eran como un trípode, eran una muestra de la tecnificación de todas sus herramientas, las cuales se acoplaban a las necesidades de su día a día, porque como mencioné, era como un viaje y tenían que ir preparados. Referente a la organización social, pues como mencioné, estaban por el linaje en comunas, también contaban con un presidente, un vicepresidente, un síndico y algunos comités, donde la máxima autoridad de la comunidad era la asamblea, y el conocimiento central se transmitía de forma oral entre la familia. Hablando un poco más de las viviendas, tradicionalmente eran de paja y rodeadas de plantas. Actualmente sus viviendas ya son de cemento, ladrillo, con lo de la modernidad, algunas tejas con zinc, aunque sí existen algunas pocas. Además de las familias, que eran un elemento de suma importancia en la sociedad, a pesar de que en la época se pudo evidenciar que hubo un desarrollo tecnológico-científico en la región mediante las piedras cónicas que monitoreaban el clima y determinaban los calendarios astronómicos. Hablando un poco más de la lengua, pues originalmente hablaban el quichua y también el español, aunque el quichua era el que denominaba, el que estaba más en vista, pero actualmente se han acoplado también con el español, aunque ha habido algunas pérdidas que más adelante conoceremos. Referente a la vestimenta, pues la mujer usaba una blusa con bordados, los cuales son impresos. Estos bordados eran de plantas, aves,
se ponían muchas veces de acuerdo para realizar este tipo de ajuares. La polera era confeccionada con una tela de chalina y en sus pies llevaban unas alpargatas, también llevaban sombreros, también llevaban el cabello largo y trenzado con dos como cintas. El hombre llevaba un sombrero con algunas cintas de diferentes colores, unas faldas largas, las mujeres plisadas, con unos largos hombros y aretes. Los hombres utilizaban lo que es unos pantalones cortos, camisa, poncho de colores oscuros, con cintas de colores, porque a ellos les parecía que era una manera de expresarse. Siguiente diapositiva. En donde podemos hablar de algo también importante, que son las costumbres que tuvieron. Pues estas costumbres se basaban en las celebraciones, en las ceremonias y los rituales, las danzas sagradas, las comidas y abundante asua, que era la chicha de maíz. Y se daba por las divinidades sagradas, a ellos también les ofrecían. Esta gran fiesta era una celebración danzante acompañado por algunas personas, guiadores, taita, la mamá de servicio, y una de las características más sobresalientes de esta población indígena era su solidaridad, sobre todo en ceremonias especiales, pues las familias preparaban una variedad de alimentos para darle de compartir a todos sus invitados durante el Inti Raymi. También se va a consumir el borrego, la carne adicional, en el cual en las celebraciones los compadres se les brindaba un yacu con cuy, y a los bailarines unas papas con haba, lo mismo que a los familiares e invitados especiales. Referente a su gastronomía, como fue mencionado ya en sus costumbres, que también era lo que era el alimento, su alimentación está basada en el consumo de choclo, cerdo, fritada, cuero, chicharrón, mote. En cuanto a su forma de producción de alimentos, se basaba en la agricultura y varía de acuerdo a su piso ecológico y a la producción de papas hasta el aguacate. Las comidas festivas por excelencia están distribuidas por la carne en orden de importancia, y también el cuy, como fue mencionado, y también adicionalmente la gallina. Asimismo, la chicha, que se acostumbraba a brindar en ocasiones especiales, usualmente se consume durante la minga, en siembra o en cosecha, para pagar a los que se prestan y prestan la mano en ayudar. Cuando se hacía una gran comida, se le denominaba una boda. Esto ocurría básicamente en los matrimonios y bautizos, así se les denominaba. Un poco más de las fiestas, pues en las comunidades indígenas están fundamentadas en la connotación gastronómica de siembras y cosechas, definidos como las Pascuas de Chica, las Pascuas Grandes, la primera que se inicia con el Collarrami, que es la fiesta de la fertilidad, con el sol recto del 22 de septiembre y se prolonga hasta la divina conmemoración de la fertilidad y del sol inclinado del 21 de diciembre. En todo este tiempo se agradece a la Madre Tierra con rituales dedicados a los dioses ancestrales o a los ayas, difuntos que propician la vida en la chacra. La Pascua también es importante, fiesta de la floración, pasando por algunos festejos de los nuevos granos, los nuevos fuegos, del sol recto el 20 de marzo más o menos, y se finaliza el día grande, Yutun Punya, y del Inti Raymi del sol inclinado el 21 de junio. Todas estas celebraciones, conmemoraciones, se van a llevar a cabo con rituales, danzas, yokas y mucha comida. Y lo que más importante era en la comida era la chicha de llora de maíz para las divinidades. Hablando un poco más sobre la economía, pues los quitucaras van a trabajar en la producción agrícola, cuyo destino iba a ser la venta de sus cosechas y animales menores con aquello cuyo eje productivo es la ganadería del páramo, donde los pastizales básicamente son de propiedad de comuna y con artesanías orientadas hacia la venta del mercado local. En el caso del trabajo artesanal participan todos los miembros del hogar, o sea, ayudaban con la economía, con productos como los tejidos, los mazapanes, sedazos, máscaras y más. Referente a las artesanías, como podemos observar en la imagen, podemos ver que el trabajo de artesanía participaban, como fue mencionado, todas las personas del hogar.
y se ve, se ve la ropa que los confeccionaban ellos. Siguiente, por favor. Bueno, aquí podemos, vamos a visualizar un video sobre un poco de la cultura y datos importantes de los Quito-Caras. En este momento se habla un poco sobre la religión, ya que es importante. Podemos ver que ellos adoraban al sol y a la luna. Podemos ver el templo del sol en el video. Algunas imágenes donde vemos que hacían sacrificios y podemos ver el sol de fondo, ya que ellos creían mucho. Bueno, podríamos ver ahí donde están los difuntos. Como mencioné antes, a ellos se les enterraba con sus pertenencias, ya que para ellos era un viaje. Aquí podemos ver otro tipo de fosas que tenían. Hablando un poco más del gobierno, organización social y militar, también es importante que podamos visualizar imágenes importantes. Pues este video no es, no habla, más bien es de lectura, de visualización, como podemos observar. Podemos ver a grandes personas que están en la imagen. Por ahora es bueno también visualizar la arquitectura y vestimenta que se visualizarán en el video, un poco de su arquitectura. A pesar de sus casas que eran diferentes, podemos ver también que usaban otro tipo de arquitecturas para sus templos, que para ellos eran muy importantes. Es también importante el idioma que fue mencionado anteriormente. Allí se menciona el Shira, que era básicamente quichua. Tenía otro nombre, sin embargo, las personas le llamaban quichua. Se conoce actualmente en las historias, lo pueden encontrar como quichua, pero también es importante conocer la rama del quichua. En la siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. A continuación, mi otra compañera. Yo voy a compartir. ¿Puedes dejar de compartir, por favor? Ok, yo les voy a hablar sobre las tradiciones del Panzaleo. Su ubicación, su ubicación de los Panzaleos están asentados en la parte central de Callejón Interandino, en la parte del sur de la provincia del Cotopaxi, en los cantones de La Tacunga, La Maná, La Pangua, Cunculí, Salcedo, Salisiqui y Sichos.
Respecto a la población, aproximadamente hay 8.738 habitantes, entre agricultores, que es un 85%, profesionales, que es un 3%, principalmente profesores. Los yachas, parteras, que es un 2%, asimismo, entre otros habitantes. La lengua. El idioma es el idioma madre del pueblo, que es el quichua, los bilingües y su segunda lengua, que es el español. Ok, en la religión los panzaleos combinan elementos precolombinos. En la religión los panzaleos combinan elementos precolombinos y católicos, así la influencia precolombina más importante que perdura en la creencia que es la fuerza sobrenatural que gobiernan los elementos cotidianos, que ellos hacen ofrendas a los poderes que controlan las fuerzas naturales, por lo que los quechuas sienten que pueden influir en los eventos y no simplemente ser indefensos ante el mal clima o las enfermedades. Cuando se bebe alcohol, por ejemplo, la costumbre ofrece primero una bebida a la madre tierra, es decir, la Pachamama. En este mundo religioso andino está poblado por dioses que tienen atributos humanos, que a veces se aman, otras veces se odian y luchan entre ellos. Por esta razón, la religión andina tiene dos dimensiones en la vida de las personas, que primero, en términos humanos, que promueve la cohesión social, y el segundo es que son términos trascendentales, que conecta con dioses, humanos, ya que los panzaleos han adoptado el cristianismo y también lo han incorporado en sus creencias indígenas. Las músicas y la fiesta. Voy a mostrarles un video, porque no se puede reproducir. Ya. Como podemos observar, la música es una combinación interesante de cantos, sonidos de flautas tradicionales, ya que las canciones se encuentran entre las experiencias artísticas más fuertes en el idioma de quechua, aunque la mayoría de los quechuas han adoptado el catolicismo desde la época colonial, que practican una combinación de antiguos rituales en las tribus y celebraciones católicas. También como podemos ver, el 21 de junio es la celebración más conocida como el cristianismo del Corpus Christi, que es el que estamos viendo, que pone en manifiesto al Inti Raymi, que es el solsticio de verano basado en el calendario andino, que es el Chacana, que concuerda con la cosecha o el Payay para los pueblos originarios andinos, que se ven reflejados en manifestación de la PUC, el danzante. Compañera, no se está proyectando tu video. No se observa el video. Estoy compartiendo. A ver. Entonces me toca repetir. Estás compartiendo solo PowerPoint. Ah, ahí se puede observar. Sí, ahí sí.
En las fiestas del Corpus Christi es la que actúan los danzantes recuperando la vestimenta y las danzas de los pueblos originarios, que utilizan instrumentos musicales autóctonos como el churo, flauta, el rondador, bocina, pingullo, arpa y violín, ya que el conocimiento se transmite de forma oral y práctica, ya que este contribuye a la recuperación de la identidad de la educación que se proporciona de abuelos, nietos, padres a hijos. A través de los consejos de ancianos, como sistema formal, cuentan con una educación bilingüe e hispana, que su población tiene estudios incluso a nivel universitario y cuentan con profesionales, especialmente en el campo de la educación. Ahora les voy a mostrar otro video que tiene que ver generalmente con el pueblo de Pansaleo. Como podemos observar aquí, están celebrando la fiesta de la Mama Negra, que es conocida como la Santísima Tragedia de una fiesta tradicional propia de la ciudad de La Tacunga, que es una simbiosis de la cultura indígena, española y africana. Para no ser más largo, voy a continuar con las siguientes diapositivas. En la alimentación, cultivan cebada. A ver, vamos a compartir. ¿Se observa la diapositiva? Sí, sí se ve la diapositiva. Respecto a la alimentación, cultivan cebada, el trigo, la quinoa, las papas, las lentejas y los frijoles, que son principalmente cultivos de hortalizas. Aunque muchos otros son ocasionalmente crecidos, los campos se cultivan a mano con palas de madera y a veces son asadas de hierro. Cordero, conejillo de indias, que también es conocido como el cuy, y ocasionalmente los conejillos silvestres contribuyen a la dieta de la carne. Prácticamente todos los campos que rara vez son más grandes que un acre. En lo que respecta a la vivienda, las estructuras son de piedras y las paredes construidas durante los tiempos incas. El material de construcción dominante a la mayor parte de los Andes es el adobe, que el adobe tiene las ventajas de ser altamente duradero, gratuito y ampliamente disponible. El adobe se puede hacer casi todo el año con el rico suelo andino. Tradicionalmente los techos estaban hechos de materia de paja, sin embargo ahora están hechos a menudo de azuelos. La construcción de vivienda es un asunto comunal basado en el antiguo sistema inca del intercambio laboral conocido como la mita. A los vecinos se les ofrecía, o bueno, se les ofrece chicha,
que es la cerveza, el cigarrillo y la comida a cambio de la ayuda de la construcción de un nuevo hogar. Los que participaron en la construcción de la casa se les debe trabajo, ya que pueden reclamar en cualquier momento, ya que ellos han ofrecido su ayuda para la construcción. Asimismo, con la medicina, asimismo, en lo que es respecto a la medicina, la calidad de la atención de la salud en las comunidades rurales sigue siendo extremadamente pobre, ya que la mayoría de los panzaleos primero recurren a un curandero. En lo que tiene que ver con la artesanía es más significativa producida por el panzaleo, que es la textil. Las mujeres de los Andes pueden ir hilando casi todo el día, incluso mientras están sentados en el mercado o esperando un autobús, que usan la lana de llama y oveja. El cinturón telar es conocido así. Todavía está en uso por el panzaleo. Data que los tiempos previos de contacto con los europeos, los quechuas son hábiles tejedores, sus productos son cada vez más solicitados para el turismo y el mercado de exportación. En lo que respecta a la vestimenta, los miembros de las tribus panzaleo tienen una cultura rica, llena de tradiciones, con los conocidos y coloridos textiles, los abrigos de lana tradicionales, los ponchos, que son muy populares, que están diseñados no solo para el uso local, sino también para la exportación y el turismo, que esta vestimenta tradicionalmente andina refleja las influencias españolas. Asimismo, los pueblos andinos adoptaron la ropa todavía en uso hoy en día. Las mujeres quechuas usan faldas y blusas con coloridos chales tejidos alrededor de sus hombros. Los hombres usan pantalones, camisas, ponchos y tejidos que son conocidos como capas, y las sandalias, que son el calzado preferido tanto para hombres como para mujeres. En lo que respecta al empleo, la mayoría de los panzaleos dependen de la agricultura, de subsistencia para su sustento. El maíz, las papas, los granos son cultivos que se han adaptado al medio ambiente con gran altitud. La tierra todavía se cultiva usando el método Inca. El método Inca para disculpen. Ahora les voy a hablar sobre las relaciones en las costumbres panzaleas. El cortejo y el matrimonio implican una larga serie de rituales y etapas. La mayoría de los jóvenes solteros se encuentran y coquetean durante muchos festivales de la comunidad. Eso quiere decir que cuando la pareja de joven decide que están listos para considerar el matrimonio, la familia de la futura novia recibe la visita. Los padrinos discuten la boda y negocian lo que cada familia donará a los recién casados. El compromiso se especializa en una fecha posterior, cuando los novios intercambian rosarios, es decir, en la boda. Hay una procesión pública cuando la novia sale de su casa al unirse a Uyu o a la comunidad de su esposo, que varios otros rituales, incluidos los ritos de la fertilidad, y ahí sigue la boda. Gracias. Ok, muchas gracias. Ha terminado el primer grupo, por favor. Indígenas de la Sierra 2. Doctora, Sí, dígame. sí vio mi mensaje de ayer. Es que lo que pasa es que tengo que salir ahorita. Bueno, no hay problema. Usted no tiene que exponer, ¿verdad? Soy grupo 8. Ok, Ya, no hay muchas gracias. problema. Adelante. Ya, espera. Buenos días, compañeros y doctora presente. Nosotros somos el grupo 8, del cual hablaremos el tema 2, que son indígenas de la sierra.
Dentro de estos tenemos los pueblos de Salasaca, Huaranca, Puruá, Cañari y Saraguro. Los integrantes del grupo están conformados por Andrades Lucas Gemas, Gilce Yair, Subiaga Nayeli, Villegas Yurien y Zambrano Verónica. Salasaca. Los Salasaca constituyen uno de los pueblos étnicos de la nacionalidad indígena de la Sierra del Ecuador. Siguiente, compañero. Estos de aquí tienen su referente origen y su historia. Siguiente diapositiva, compañera. Su origen es aymara, de la antigua sociedad del Inca de los Salasacas, que se dice que estos llegaron desde el altiplano hasta donde hoy es el Ecuador. Su historia se da en dos teorías, que son muy discutidas. Una es la que los Salasacas fueron traídos desde Bolivia en el siglo XV por el gobernante Inca Pachacuti, y otra pues es que los Salasacas son una fusión entre comunidades anteriores de la zona oriental de la provincia de Tungurahua y la otra de la provincia del Chimborazo. No obstante, los habitantes de Salasacas, ellos dicen que su origen no se define de dónde hayan venido o de dónde hayan surgido, sino que a través de sus apellidos y las tradiciones que ellos mantienen. Siguiente diapositiva. Su ubicación territorial se da en la provincia de Tungurahua, en el cantón Pilileo. Para ser más exactos, a 14 kilómetros de la ciudad de Ambato. Su población es aproximada de 12.000 habitantes, organizados en 24 comunidades. El territorio Salasaca es una llanura arenosa con una superficie total de 20 kilómetros cuadrados, como lo podemos visualizar en la imagen donde se encuentran las personas. Podemos visualizar cómo es la superficie allá y los terrenos que ellos tienen. Siguiente, compañero. Dentro de su cosmovisión y espiritualidad, tenemos que esta tribu es considerada uno de los grupos más étnicos y más interesantes debido al comportamiento que ellos tienen, ya que es un comportamiento rebelde al no querer mezclarse con los blancos y vivir en un aislamiento, para así ellos poder mantener sus tradiciones. Dentro de sus creencias religiosas están el catolicismo, la iglesia evangélica y el animismo. Ellos también creen que los alcaldes son los considerados líderes religiosos. También el curandero y el brujo, pues quienes son los que se encargan del mundo sobrenatural. Ellos también creen que para tener favores de los buenos espíritus, ellos deben pagar misas, deben encender velas o rociar agua bendita en diferentes lugares sagrados. Particularmente, ellos le tienen miedo o tienen clasificado como espíritu maligno al coco, que dice que se habita en hornos grandes, en casas desiertas e incluso hasta en los agujeros de los conejos. Para ellos poder apartarse de estos espíritus malignos, tienen que mantener agua bendita y cebollas en el patio de sus casas. Siguiente. Su organización política es la comuna y la máxima autoridad es la asamblea y el cabildo. El ser alcalde confiere estatus en esta comunidad y las decisiones, aunque estos sean un grupo rebelde, se toman democráticamente en las asambleas. Cabe decir que se consideran un grupo rebelde ante las demás personas, porque dentro de sus comunidades, dentro de esta organización que ellos tienen, ellos son totalmente alegres y amables. La vivienda son construidas a base de barro, el techo por paja, como podemos visualizar en la imagen que tenemos en la parte inferior, pero a medida que ha pasado el tiempo, ellos han ido modificando un poco sus casas, más no la arquitectura de las mismas, porque si vemos en la imagen se mantiene casi la misma forma de la casa más viejita que está ahí, pero ya han aumentado lo que es el bloque, el cemento e incluso hasta la forma de cambiarle el techo, porque anteriormente el techo incluso llegaba hasta lo que es el piso. La paja que podemos visualizar ahí llegaba hasta el piso para así ellos poderse cubrir más del frío y de las lluvias. Su lengua es el quichua y el castellano como segunda lengua.
podemos visualizar ahí algunas imágenes que ellos utilizan en el idioma quichua, que es el washi casa, el mashi, que es amigo, el alco, que es perro, y así las demás palabras. Siguiente, compañero. Los Alasaca son un pueblo lleno de costumbres y fiestas, pero para estas tienen una vestimenta que es bien diferenciada, ¿no? En el varón se utiliza el sombrero blanco con alas anchas y solo las personas mayores son las que la utilizan a diario. Los jóvenes solo la utilizan para cuando tienen fiestas. También utilizan una bufanda de media vara color morada en el cuello. Usan 2 ponchos, uno blanco que va en la parte más interna y uno negro. También los varones utilizan una camisa blanca y un pantalón blanco. Y en la cintura llevan una faja de lana denominada chumbi. Las mujeres, igual que los varones, llevan un sombrero. Y asimismo, como en los adultos mayores, las mujeres también usan el sombrero a diario. Ellas también, en este de aquí se les agrega una túnica larga de color negra que es hecha de lana natural. Utilizan blusas de colores y collares para adornar sus cuellos. Y sobre la espalda usan 2 bayetas conocidas como chalinas, que son sujetadas por un prendedor en la parte de aquí en medio. También utilizan lo que es el anaco, que va a ser de color negro, que va a llegar hasta el punto intermedio de la rodilla o incluso hasta el talón. Tiene 4 dobleces en la parte frontal. Para los rituales, los varones utilizan el pantalón blanco, pero en este caso los ponchos van a ir por dentro y el sombrero va a tener que ir adornado con plumas. Y en las mujeres van a utilizar una manta que se denomina uchupalina y van a llevar esta de aquí sobre los hombros. Y también en el caso de los matrimonios, solo estas personas, las madrinas y las novias, llevarían esta uchupalina. Sus costumbres se dan en celebrar diversas fiestas, como por ejemplo cuando la tierra da buenos frutos y es abundante, se celebra el nacimiento de un nuevo miembro de la comunidad, el matrimonio, el solsticio, que es muy respetado, ya que en su fiesta se caracteriza por recordar la esencia prehispánica inca, como por ejemplo el Inti Raymi, y en cada uno de sus bailes ellos van con estas vestimentas y con una bebida en específica que ya la vamos a ver. Compañeros, siguiente diapositiva. Aquí podemos visualizar imágenes de cómo ellos hacen sus diversas tradiciones, ¿no? En la primera tenemos cómo ellos hacen para hacer diversos culturales, como es el Inti, no sé si que ellos adornaban con plumas sus sombreros, que es de esa manera que la realizan. En la imagen segunda tenemos un ritual que están haciendo, porque recordemos que les dije que ellos creían en el animismo, es decir, en la creencia de que los seres místicos en fases que tiene la tierra. En la imagen inferior tenemos el matrimonio. El matrimonio es auspiciado por las personas que van a ser en este caso los padrinos. Ya depende de los novios a quienes escogen como padrinos, pudiendo ser los alcaldes o personas que en este caso tengan un poquito de estabilidad económica mejor. Se dice que anteriormente en el matrimonio a los novios se les tenía que regalar una casa y tierras, pero como ahora esta comunidad está carente en economías, sus recursos están, por así decirlo, desgastando, los novios ya no se les regala una casa, sino que se tienen que ir a vivir o bien con la familia del novio o bien con la familia de la novia. Las fiestas que ellos también respetan y hacen una bonita tradición es para las de su muerto, en la que se reúne toda la comunidad y le lleva comida a los familiares de la persona que haya fallecido en este caso. Siguiente diapositiva, compañero. Dentro de su economía, su gastronomía y artesanías es muy variada y muy bonita. La economía, ellos se dedican a la agricultura y a la elaboración de artesanías y su principal producto es el tapiz alasaca. Los cultivos que ellos siembran va a ser el maíz, el trigo, la cebada, el frijol, papas, col, lechuga, remolacha, coliflor, manzanas, peras, duraznos y capulí.
Dentro de su gastronomía, el plato más representativo es el cuy con papas y la bebida más consumida en las actividades es el jaguar mix, que es tomado de la planta que podemos ver en la parte de abajo. Se dice también que la gastronomía de ellos no tan solo puede ser el cuy, sino que todo alimento que ellos puedan acompañar con papas y yuca. En las artesanías tenemos el tapiz a la saca y tintes naturales. Estos tintes naturales son tomados de diversas plantas que generan estos pigmentos. Como podemos ver, estas artesanías, ellos realizan muñecos que los representan a ellos como su manera de vestir, cómo se ponen, incluso los hacen cuando tienen las festividades del Inti Raymi. Su manera de atraer turistas es a través de estos tapices. Se decía también que ellos habían copiado esta idea del otavalo, pero no es así, porque ellos se caracterizan por tejer en los seres que creen. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora le toca a mi compañero hablar sobre los guarancas. Pero antes, mi compañero va a poner un video que va a complementar la exposición. Entre el dios Sol y la madre Tierra, surge un pueblo que guarda los secretos y misterios de una cultura milenaria. Donde los paisajes parecen haber sido transportados de otros mundos. Y la naturaleza estalla con la fuerza que emerge desde el fondo de la tierra. Un lugar donde los visitantes se encuentran con la expresión cultural más auténtica. Donde el bombo y el pingullo se mezclan con los sonidos del bosque. Y la danza muestra la fuerza de una raza que ha trascendido los siglos. Salasaka. Un lugar de secretos y misterios. Descúbrelo. Para concluir, podemos decir que ellos no creen en la medicina como nosotros la estamos estudiando. Ellos incluso tienen miedo a asistir a un hospital. Para esto, ellos lo que hacen es asistir con el curandero de su comunidad y él pues le va a recitar, pero ya en lo que es plantas medicinales. Ellos no asisten al hospital teniendo en su comunidad un espacio para porque es una parroquia que está bien estructurada, pero por miedo ellos no asisten. Pueblo guaranca. Los guarangas o guarancas constituyen uno de los pueblos étnicos de la nacionalidad indígena quichua del Ecuador. Siguiente diapositiva. Origen. Diversas investigaciones dictan que los antepasados de los guarancas son los denominados chimbos. Tras el fin de la colonia española y durante casi 2 siglos de su vida republicana en el Ecuador, al igual que el resto de los pueblos originarios de la sierra ecuatoriana, el actual pueblo guaranca, fruto del posible mestizaje indígena entre los chimbos, tomabelas, uruguayes, adopta el quichua como símbolo de identidad cultural y autodeterminación. Siguiente diapositiva. Ubicación territorial. Se ubican en la provincia de Bolívar. Están asentados en la parte central de esta.
a una altura de 2.500 y 3.500 metros sobre el nivel del mar, en los siguientes cantones: Guaranda, Chambo, San Miguel, Caluma. La población, según las estimaciones actuales de la CODEMPE, son 67.748 habitantes, organizados en alrededor de 216 comunidades. Representan aproximadamente el 40% de la población de la provincia de Bolívar. Siguiente diapositiva. Cosmovisión y espiritualidad. Este pueblo, con respecto a la espiritualidad y cosmovisión, cuenta con un sinnúmero de valores como creencias, sueños, señales, mitos, rituales. Tienen relación con los astros, manejo de energías y la medicina. La chacana es un elemento cósmico de estos pueblos andinos, un símbolo de concepción filosófica y científica muy profunda. Es la representación ideal del mundo andino que rige las normas de conducta y principios básicos de la relación humana en lo social, político y espiritual. Siguiente diapositiva. Organización sociopolítica. Las familias constituyen el fundamento de su organización social. En su mayoría son nucleares, aunque se observa también la presencia de familias ampliadas. El tipo de asentamiento poblacional en las comunidades es semiconcentrado y disperso, no siendo así en las zonas urbanas, ya que su forma de organización en estos espacios es concentrada y lineal. Las viviendas, como podemos observar, las viviendas en su mayoría están constituidas de tapial, adobe, con techo de paja o zinc. Algunas han sido construidas de material mixto. Generalmente cada familia posee dos casas. La primera se la usa en labores de cocina y la segunda se la utiliza como dormitorio y bodega. El idioma que utilizan es el runachimi o quichua. Son bilingües y también utilizan el español como su segunda lengua. Vestimenta. Siguiente diapositiva. La vestimenta. Los hombres utilizan ponchos tejidos en telar de cintura y con lana de oveja. Además de pantalones oscuros, las mujeres utilizan un amplio naco con pliegues en la cintura y sujeto con fajas multicolores, blusas blancas como lo podemos observar en la imagen. En la espalda usan mantas sujetas con tupus, usan aretes y collares con cuentas y además de sombreros blancos. Fiestas. Uno de los atractivos turísticos más importantes del pueblo Huaranca es la fiesta de carnaval, donde acuden propios y extraños para participar y disfrutar de esta fiesta popular. Las organizaciones tienen el objetivo de apoyar a las comunidades y familias para su desarrollo económico. Siguiente diapositiva. Como podemos observar en las imágenes, vemos las fiestas del Carnaval de Guaranda y también rituales que son muy especiales para este pueblo. Siguiente diapositiva. Economía. Sus principales actividades económicas son la agricultura, ganadería y artesanía, además de aprovechar el comercio que le permite el turismo. Uno de los atractivos turísticos más importantes es el ya mencionado Carnaval de Guaranda, donde el turismo nacional y el turismo extranjero estarán siempre presentes. Gastronomía. Los platos más representativos son el cuy con papas, chiquiles, las bebidas como el pájaro azul, chicha de jora. Las artesanías tenemos la chicra, es utilizada por personas del pueblo de Huaranga, sirve para llevar sus cosas, guardar la cebada, los granos que producen en el campo, son tejidos de cabuya o hilo resistentes de varios colores. Y tenemos los bordados de bayetas o pachalina, tienen representación ceremonial estas mantas y se utilizan en el estilo político, también en celebraciones, como también matrimonios, conmemoraciones, fallecimientos, nacimientos, entre otros. Gracias. Yo les voy a hablar ahora sobre el pueblo Purúa. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a su historia, se dice que es de aborigen ecuatoriano que comprende los periodos conocidos como el Paleoindio
dentro del periodo formativo y del desarrollo regional, constituido durante 500 a 1500 años después de Cristo. Y se fueron formando grupos de naciones con una extensión territorial propia con gobiernos pendientes. Aquí los aborígenes que habilitaron el territorio nacional tuvieron una invasión de los incas y de la conquista que fueron de la conquista española, los cuales constituyen el pueblo Puruá. En cuanto a su origen, se dice que el hombre Puruá llegó al callejón interandino atravesando la cordillera central desde la región amazónica, y también podemos decir que el idioma de los ancestros puruáes tiene influencia del idioma jíbaro. Siguiente. En cuanto a su ubicación territorial, se encuentra principalmente en la Sierra Central, en la provincia de Chimborazo, en cantones como son Riobamba, Alucí, Colta, Chambo, Guamote, Guano, Payatanga, Penipé y Comandá. En cuanto a su población, tiene aproximadamente 200.000 habitantes, organizados alrededor de 780 comunidades. También tiene migrantes en las provincias del Guayas de alrededor de 120.000 habitantes y 24.000 en la provincia del Oro. Este pueblo también tiene una diversidad de subgrupos de acuerdo al cantón donde pertenece. Por ejemplo, están los subgrupos cachas, coltas, lictos y también guam. Siguiente diapositiva. En cuanto a su lengua, su idioma principal es el quichua. Sin embargo, también utilizan como segunda lengua el español. De acuerdo a sus costumbres, dicen que este pueblo enterraban sus muertos en fardos funerarios, sentados en un banquillo de madera y en fosas de aproximadamente 1 metro de profundidad. También realizaban rituales especiales cuando moría el dueño de la casa y luego las abandonaban. También puedo argumentar sobre creencias, es que los puruáes decían que las montañas con nieves perpetuas eran sus dioses protectores. Además que las montañas totémicas fueron el Chimborazo y como varón, y el Tungurahua lo tenían como hembra, esposa del Chimborazo. Siguiente. En cuanto a su organización social, la célula organizativa es la familia monogámica agrupada en comunidades. Por medio de una asamblea del pueblo, se elige al cabildo que constituye la representación de la comunidad. Esto quiere decir que la asamblea para los puruáes es la máxima autoridad, según el cabildo. Y por lo general, las comunidades del pueblo puruá pertenecen al movimiento indígena del Chimborazo, Mich y también al Ecuarunari y por supuesto a la Conaye. Su vivienda, como pueden observar, se construyeron casas de plantas rectangulares, cimientos de piedra, paredes de adobe y como pueden observar en la imagen, que lo que se destacaba de las casas de este pueblo eran los techos de paja con amplios aleros. Siguiente. Siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto a su economía, resalta lo que es la agricultura. Principalmente sus cultivos son la papa, el maíz, los frijoles, las hortalizas y la cabuya. En cuanto a la economía, también destaca lo que es la ganadería y la elaboración de artesanías y también el comercio. La artesanía, como pueden observar aquí en la imagen, destacan las esculturas que representan a los balseros agricultores, a las novias puruáes, a tejedores de poncho y otros personajes de ese cantón, que se elaboran con hojas de choclo tinturadas y totoras. Siguiente.
La vestimenta, ellos conservan sus vestidos como el poncho de lana u orlón con rayas y sombreros. Las mujeres el anaco de paño poliéster o casimir sujetada con faja o chumbi, bayeta o rebozo sujetada al pecho con collares y con pulseras. Y en fiestas las mujeres cambiaban por algo más llamativo, como pueden observar aquí en las imágenes. Siguiente. En cuanto a su gastronomía, ellos están ligados a productos que da la tierra, por ejemplo, los cereales, las hortalizas, la máchica, el arroz de cebada, el morocho, la zanahoria y el brócoli. Sumando a esto también frutas y carnes. Entre algunos de los que se destacan es el jucho, que es una colada de dulce, la sopa de arroz de cebada, la colada de máchica con sal con tripas de cuy, y el tashmu, que son habas tostadas y que luego son cocinadas. Aquí pueden observar la bebida del jucho. Siguiente. En cuanto a las fiestas, está lo que es el carnaval, el Hawái, los toros del pueblo, los reyes magos y el sawari. Aquí pueden observar una imagen de una de las fiestas que destacan en el pueblo de Purúa. Y por último está la cosmovisión y espiritualidad. Se dice que sus costumbres y creencias religiosas están vinculadas a la Iglesia Católica, creencias que hoy en día se entremezclan con prácticas propias de religiosidad natural, donde el vínculo con la naturaleza se torna algo simbólico. También para agregarla, en cuanto a las prácticas medicinales, se dice que el pueblo purúa utilizaba animales para diagnosticar estados de salud, por ejemplo, como el cuy. También acostumbraban a bañarse en las cascadas como tratamiento para curar los nervios y además para mantener la salud. Gracias. Bueno, a continuación voy a hablar sobre el pueblo Cañari. El pueblo Cañari se ubica principalmente en dos provincias, las cuales son el Azuay y la provincia de Cañar. Principalmente en las provincias de Azuay se pueden encontrar el pueblo Cañari en las siguientes parroquias, como la parroquia Cuenca, la parroquia Gualaceo, Nabón, Santa Isabel, Sisic y Oña. Y en la provincia de Cañar se pueden encontrar el pueblo Cañari en las parroquias de Azogues, Piblián, Cañar, Timabo y Delec. Su población actual es una de las mayores a comparación de otras poblaciones, puesto que comprenden aproximadamente 150,000 habitantes entre las dos provincias, y esta cifra es tomada aproximadamente en el año 2019. Con respecto al origen de los Cañari, principalmente el origen tiene dos posturas. Una, que se trata principalmente o conocido como el origen de los guacamayos, y dos, conocida como el origen de la serpiente. El origen de los guacamayos, la historia con respecto a los guacamayos, relata que principalmente un pueblo en la Sierra Sur, especialmente llamado Cañaribamba, por medio de un diluvio, sufrió una inundación, y los únicos que sobrevivieron fueron dos hermanos que subieron a las cumbres de un monte y permanecieron varios días ahí. Con el transcurso de los días fueron encontrando que cuando iban a cazar y recolectar alimentos, encontraban en sus cuevas alimentos de gran variedad como frutas y comida, pero ellos no sabían de quiénes proveían esos alimentos, así que una vez se quedaron para ver quiénes eran, y resulta que eran dos guacamayas con cara de mujer, y con el transcurso del tiempo estas guacamayas se enamoraron de los dos hermanos, y de ahí se fue reproduciendo la familia, y de un hermano que se casó con una guacamaya salieron 6 hijos. Por otra parte, en el origen correspondiente a la serpiente, se relata que principalmente una serpiente emergió de la laguna de Ayllón, y esta serpiente tuvo 2 huevos, los cuales fueron un hombre y una mujer, y a partir de eso
se dio el pueblo cañari. Con respecto a su historia es muy diversa, puesto que tuvo gran participación específicamente en el Tahuantinsuyo, en el Imperio Incaico. Principalmente el reino cañari estuvo distribuido en la antigüedad a través de 25 tribus, en donde sus capitales principales eran Hatun Cañar, o también conocido como actualmente las ruinas de Inca Pirca. Se consideraban el pueblo cañari como grandes artesanos y comerciales, y especialmente guerreros muy fuertes. El pueblo cañari fue reconocido principalmente por tener enfrentamientos con los incas, especialmente cuando hubo un enfrentamiento entre el Imperio Palta y el de Tupac Yupanqui, que querían en este caso conquistar las tierras de los cañaris, pero fracasaron y por lo tanto el pueblo cañari salió victorioso. De esta manera, Tupac Yupanqui, al ver que los cañaris eran muy fuertes, construyó alrededor de los territorios de los cañaris centros religiosos, ríos, en afecto a los cañaris, para que estos pudieran ver que Tupac Yupanqui era de una familia muy respetuosa y la intención era que sean en este caso aliados. Pero en realidad la intención de Tupac Yupanqui era conquistar todas estas tierras para poder en sí en este caso, expandir su territorio. De igual manera, con el transcurso de los tiempos, los cañaris se aliaron con la llegada de los españoles y por lo tanto derrotaron en ese tiempo al líder del imperio Inca, a Rumiñahui, y por lo tanto, en este caso, los cañaris aceptaron su dominio español y a la religión cristiana. Con respecto a la cosmovisión y espiritualidad, con respecto a la cosmovisión, se dice que los cañaris principalmente representan de manera simbólica al cosmos, y la intención de ellos es articular los ejes y cuadrantes para formar una casa cósmica que ellos lo consideran como chakra. De igual manera, su cosmovisión está enfocada principalmente a los ciclos agrícolas, festivos o espirituales que están en relación con los solsticios o fases lunares. ¿A qué me refiero con esto? Principalmente ellos en la antigüedad y ahora ciertas familias con respecto a su siembra de diferentes productos, ellos se basan principalmente en las etapas de la luna o en diferentes días significativos en donde deben ser cosechados ciertos alimentos o sembrados. Con respecto a la espiritualidad, el pueblo cañari es un pueblo sumamente religioso que está principalmente enfocado en dar cierta espiritualidad a la madre naturaleza, que en este caso está manifestada por varios dioses, como por ejemplo el Alapamama, que es el dios de la tierra, en donde principalmente brindan agradecimiento por las tierras fértiles. De igual manera, su espiritualidad se basa también en los sacrificios animales que se realizan estos dioses mediante la esparcida de sangre de estos animales en las semillas y en las 4 esquinas de la chacra, que en este caso la chacra viene siendo el terreno o la tierra donde en este caso ellos están cultivando. Y con respecto a la organización social, en la actualidad el pueblo cañari se organiza de la siguiente manera. En primer lugar, está conformado por una asamblea comunitaria, es decir, esta asamblea comunitaria comprende líderes de los diferentes pueblos anteriormente mencionados en las dos provincias de Azuay y Cañar. De igual manera, como segundo puesto se encuentran las organizaciones de segundo grado, que estas se encuentran principalmente en directamente un líder en aquella población. Y por último, son las uniones de comunidades, los cuales son pequeños grupos de familia que se organizan para poder, en este caso, alimentarse o tener algo con respecto con la economía. Con respecto a la vivienda, el pueblo cañari principalmente se caracteriza por vivir en casas de barro o piedra, de forma rectangular y que son cubiertas de paja. En ocasiones su techo es hecho de madera y de igual manera utilizan el cuero del caballo para utilizarlo como amarre para estas maderas.
Con respecto a la lengua, ellos tienen una lengua muerta que ya casi ya no se usa, prácticamente ya no, ningún habitante del pueblo cañari la utiliza, que es el cañari, y en la actualidad hablan el idioma, la lengua quichua, en su gran multitud, en aproximadamente en un 85%, pero también hablan el castellano o español. Con respecto a su vestimenta, principalmente los hombres son caracterizados por vestir con un sombrero blanco de lana prensada en forma redondeada. Con respecto a su camisa es de color blanco, lo cual tiene varios bordados específicamente al nivel del cuello y de las mangas. También se visten con ponchos cortos a nivel de la manga, que pueden ser de color rojo con rayas o en ocasiones puede ser de color negro. De igual manera, ellos visten con fajas o también conocidas como chumbi al nivel de la cintura y su pantalón es de color negro, específicamente de lana. Con respecto a las mujeres utilizan de igual manera un sombrero blanco de forma redondeada. Siempre mantienen su pelo largo de forma entrenzada, es decir, con trenzas. Llevan siempre collares, aretes de plata o en específico artesanías que representen principalmente la cosmovisión cañari, aquellos colores, como ya mencioné anteriormente, que representen al chakra. También las mujeres visten de un rebozo que está sujeto principalmente con un prendedor o tubo de plata. Ellas también visten con una blusa blanca bordada, pero en este caso sus bordados se encuentran al nivel del pecho y al nivel de los puños. Y por último también visten de polleras o conocidas como faldas, que también son de lana y pueden comprender varios bordados, pero estos bordados principalmente se encuentran a las orillas en la orilla inferior de la falda. Con respecto a sus costumbres y tradiciones, principalmente ellos celebran dos tradiciones principales que también se celebran a nivel de toda la sierra por varios pueblos indígenas, el cual es el Inti Raymi, el que se celebra el 22 de junio, y el objetivo del Inti Raymi es dar un agradecimiento al sol y a la madre tierra. Se hace a través de ofrendas y rituales en donde los habitantes de los pueblos del pueblo cañar lo hacen a través de la presencia de música con instrumentos de viento y principalmente el pueblo cañari se concentra para estas festividades en el complejo Ingapirca o en las ruinas de Ingapirca y Narrío. Otra de las festividades es el Corpus Christi. Esta festividad principalmente está más relacionada o ha sido implantada desde la conquista española. Es una ceremonia católica que tiene como objetivo el agradecimiento a los alimentos, a la vivienda y a la familia. Con respecto a su gastronomía, como ya mencionaron mis compañeros anteriormente, se basa principalmente en comidas como el cuy asado, los tamales, las tortillas de tiesto y el morochillo. Con respecto a su economía es una economía tradicional que está enfocada principalmente al autoconsumo de las poblaciones y a nivel familiar. Es decir, cada familia realiza su propia cosecha, la cual la puede intercambiar con otra familia que tiene otro tipo de alimentos o los puede vender entre familias. De igual manera, como mencioné, su relación de mercado es local y provincial. Su economía principal con respecto a al nivel agrícola son el maíz, la cebada y ciertas hortalizas. Y a nivel ganadero, ellos principalmente se encargan de criar a ganado vacuno y porcino, y de las cuales pueden obtener queso y leche. Con respecto a las artesanías, el grupo Cañari principalmente es reconocido por su famoso sombrero de paja toquilla, que al igual que se encuentra en la ciudad de Montecristi, también por sus blusas bordadas con varios colores, con rosas de multicolores, que son características específicamente del pueblo cañari, y también los hombres se encargan de las artesanías en el caso de los ponchos. Gracias. Bueno, parece que ya no da tiempo de
de ver el último pueblo de las nacionalidades quichua. Eso lo dejaremos para el día de mañana. Comenzaremos con el pueblo saraguro. Y pues nada, muchas gracias a los 3 grupos. Y mañana pues nos emplazamos para seguir viendo las nacionalidades y pueblos del Ecuador. Muchísimas gracias a todos. Hasta mañana. Muchas gracias, doctora. Mañana, gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora.